Cuando quieras. Perfecto. Lo mismo, eso, cuando quieran ustedes, que son los que manejan la batuta. Vale. A lo sumo, si se suma alguno o alguna más después, bueno, veremos, pero bueno. Dale. Bueno, ¿querés que arranque más o menos? Buenas tardes a todos, a todas. Hoy están grabando. Antes los fuimos saludando casi uno a uno. Damos comienzo al taller de literatura, de discusiones sobre literatura, sobre prácticas de literatura. Tenemos dos cuentos para compartir. Vamos a indagar un poco en qué representaciones, qué construcciones de personajes, de espacios se van dando y cómo a veces choca o se pone en diálogo, según cuál fuera la situación, con los imaginarios más particulares de cada lector, lectora. Fer, lo vamos a hacer juntos con Fer, ahí está, estamos. Y bueno, está una cosita más, está bueno que seamos así un grupo más reducido y que podamos también charlar y discutir de una forma, pese a que nos estén grabando, de una forma también más íntima, si se quiere, de lo que venimos a traer. Absolutamente, absolutamente. Les quiero recordar, más que nada en realidad, no sé si recordar, pero sí avisar, más que nada para las personas de cuarto, que a las 2:30 hay otro taller de inglés, así que nuestro taller con Pablo acá, primero vamos a trabajar sobre cuentos, los vamos a leer, vamos a debatir y luego seguramente va a haber una parte, seguramente no, va a haber una parte de producción donde van a ustedes también dejar una producción hecha en esta oportunidad. Y entonces quería proponerles, está buenísimo que seamos también un grupo reducido para laburar, eso está bárbaro, para escuchar todas las voces, pero que probablemente tratemos de que las personas de cuarto que veo, que me parecen Carmelas, Kiara, Franco y Sofi están en cuarto, ¿no? No los recuerdo. No los tuve nunca como alumnos, ni alumnas. Bueno, que puedan pasar primero en ese caso para que, si en todo caso quieren a las 2:30 estar en el otro taller de inglés, puedan hacerlo y puedan estar presentes allí. Con el resto, con el grupete de quinto, tenemos un poquito más de tiempo. La idea es más o menos a las 3 terminar. Así que bueno, eso, solamente ese detallecito, pero cuando quieras, Pablo, podemos arrancar. Tenemos dos cuentos para laburar, uno de Samantha Schweblin y otro de Abelardo Castillo. Y bueno. Sí, quizás al ser un poquito menos en número, vamos a hacer más rápido. También seguramente pase eso. Así que quizás puede ser que termine antes. ¿Podés compartir el cuento? Yo lo voy leyendo por acá. Por supuesto, dame que lo guardo y ya lo comparto. Victorio. Ya está. Listo. Yo lo tengo acá en... Impecable. Buenísimo. Acá. Ahí compartí la ventana. Antes de arrancar, avísenme si se ve bien, si agrando un poquito más. Puedo hacerlo. Ahí va. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí. Perfecto. ¿Puede hacer un toquecito de zoom, profe? Sí, claro. Sí, alguno que esté con el celular quizás se le complica. Siempre, a veces, sucede. Váyanme diciendo. Cuando lo vean bien, vamos. ¿Está joya? Sí. Mucho mejor, ¿eh? Perfecto. Bueno, arranco. Un hombre sin suerte. El día que cumplí 8 años, mi hermana, que no soportaba que dejaran de mirarla un solo segundo, se tomó de un saque una taza entera de lavandina. Abby tenía 3 años. Primero sonrió, tal vez por el mismo asco, después arrugó la cara en un asustado gesto de dolor. Cuando mamá vio la taza vacía, colgando de la mano de Abby, se puso tan blanca como ella. ¡Abby, mi Dios! Eso fue todo lo que dijo mamá. ¡Abby, mi Dios! Y todavía tardó unos segundos más en ponerse en movimiento. La sacudió por los hombros, pero Abby no respondió. Le gritó, pero Abby tampoco respondió. Corrió hasta el teléfono y llamó a papá, y cuando volvió corriendo, Abby seguía de pie,
con la taza colgándole de la mano. Mamá le sacó la taza y la tiró en la pileta. Abrió la heladera, sacó la leche y le sirvió en un vaso. Se quedó mirando el vaso, luego a Abby, luego el vaso y finalmente tiró también el vaso a la pileta. Papá, que trabajaba muy cerca de casa, llegó enseguida y todavía le dio tiempo a mamá a hacer todo el show del vaso de leche una vez más, antes de que él empezara a tocar la bocina y a gritar. Mamá pasó como un rayo cargando a Abby contra su pecho, la puerta de entrada, la reja y las puertas del coche quedaron abiertas. Sonaron más bocinas y mamá, que ya estaba sentada en el coche, empezó a llorar. Papá tuvo que gritarme 2 veces para que yo entendiera que era a mí a quien le tocaba cerrar. Hicimos las 10 primeras cuadras en menos tiempo de lo que me llevó cerrar la puerta del coche y ponerme el cinturón. Pero cuando llegamos a la avenida, el tráfico estaba prácticamente parado. Papá tocaba bocina y gritaba, voy al hospital, voy al hospital. Los coches que nos rodeaban maniobraban un rato, milagrosamente, conseguían dejarnos pasar, y un par de coches más adelante, todo empezaba de nuevo. Papá frenó detrás de otro coche, dejó de tocar bocina y se golpeó la cabeza contra el volante. Nunca lo había visto hacer una cosa así. Hubo un momento de silencio y entonces se incorporó. Me miró por el espejo retrovisor. Se dio vuelta y me dijo, sacate la bombacha. Tenía puesto mi jumper del colegio, todas mis bombachas eran blancas, aunque eso era algo en lo que yo no estaba pensando y no podía entender el pedido de papá. Apoyé las manos sobre el asiento para sostenerme mejor. Miré a mamá y ella gritó, sacate la puta bombacha. Y yo me la saqué. Papá me la quitó de las manos, bajó la ventanilla, volvió a tocar bocina y sacó afuera mi bombacha. La levantó bien alto, mientras gritaba y seguía tocando. Y toda la avenida se dio vuelta para mirarla. La bombacha era chica, pero también era muy blanca. Una cuadra más atrás, una ambulancia encendió las sirenas. Nos alcanzó rápidamente y nos escoltó. Papá siguió sacudiendo la bombacha hasta que llegamos al hospital. Dejamos el coche junto a las ambulancias y se bajaron de inmediato. Sin esperarnos, mamá corrió con Abby y entró en el hospital. Yo dudaba si debía o no bajarme. Estaba sin bombacha y quería ver dónde la había dejado papá, pero no la encontré ni en los asientos delanteros ni en su mano, que ya cerraba desde afuera su puerta. Vamos, vamos, dijo papá. Abrió mi puerta y me ayudó a bajar. Cerró el coche. Me dio unas palmadas en el hombro cuando entramos en el hall central. Mamá salió de una habitación del fondo y nos hizo una seña. Me alivió ver que volvía a hablar. Daba explicaciones a las enfermeras. Quédate acá, dijo papá, y me señaló unas sillas naranjas al otro lado del pasillo. Me senté, papá entró en el consultorio con mamá y yo esperé un buen rato. No sé cuánto, pero fue un buen rato. Junté las rodillas, bien pegadas, y pensé en todo lo que había pasado en tan pocos minutos y en la posibilidad de que alguno de los chicos del colegio hubiera visto el espectáculo de mi bombacha. Cuando me puse derecha, el jumper se estiró y mi cola tocó la parte del plástico de la silla. A veces la enfermera entraba o salía del consultorio y se escuchaba a mis padres discutir. Una vez que me estiré un poquito, llegué a ver a Abby moverse inquieta en una de las camillas y supe que al menos ese día no iba a morirse. Y todavía esperé un rato más. Entonces un hombre vino y se sentó al lado mío. No sé de dónde salió, no lo había visto antes. ¿Qué tal?, preguntó. Pensé en decir muy bien, que es lo que siempre contesta mamá si alguien le pregunta, aunque acabé de decir que la estamos volviendo loca. Bien, dije. ¿Estás esperando a alguien? Lo pensé. No estaba esperando a nadie, o al menos no es lo que quería estar haciendo en ese momento, así que negué y él dijo, ¿y por qué está sentada en la sala de espera? Entendí que era una gran contradicción. Él abrió un pequeño bolso que tenía sobre las rodillas. Revolvió un poco, sin apuro. Después sacó de una billetera un papelito rosado. Acá está. Sabía que lo tenía en algún lado. El papelito tenía el número 92. Vale por un helado. Yo te invito, dijo. Le dije que no hay que aceptar cosas de extraños. Pero es gratis, me lo gané. No.
Miré al frente y nos quedamos en silencio. Como quieras, dijo él, sin enojarse. Sacó del bolso una revista y se puso a llenar un crucigrama. La puerta del consultorio volvió a abrirse y escuché a papá decir, no voy a acceder a semejante estupidez. Me acuerdo, porque ese es el punto final de papá para casi cualquier discusión. Pero el hombre no pareció escucharlo. Es mi cumpleaños, dije. Es mi cumpleaños, repetí para mí misma. ¿Qué debería hacer? Él dejó el lápiz marcando un casillero y me miró con sorpresa. Asentí sin mirarlo, consciente de tener otra vez su atención. Pero, dijo y cerró la revista, es que a veces me cuesta entender a las mujeres. Si es tu cumpleaños, ¿por qué estás en una sala de espera? Era un hombre observador. Me enderecé otra vez en mi asiento y vi que, aún así, apenas le llegaba a los hombros. Él sonrió y yo me acomodé el pelo. Entonces dije, no tengo bombacha. No sé por qué lo dije. Es que era mi cumpleaños y yo estaba sin bombacha. Y era algo en lo que no podía dejar de pensar. Él todavía estaba mirándome. Quizá se había asustado u ofendido y entendí que, aunque no era mi intención, había algo grosero en lo que acababa de decir. Pero es tu cumpleaños, dijo él. Asentí. No es justo. Uno no puede andar sin bombacha el día de su cumpleaños. Ya sé, dije. Y lo dije con mucha seguridad porque acababa de descubrir la injusticia a la que todo el show de Abby me había llevado. Él se quedó un momento sin decir nada, luego miró hacia los ventanales que daban al estacionamiento. Yo sé conseguir una bombacha, dijo. ¿Dónde? Problema solucionado. Guardó sus cosas y se incorporó. Dudé en levantarme, justamente por no tener bombacha, pero también porque no sabía si él estaba diciendo la verdad. Miró hacia la mesa de entrada y saludó con una mano a los asistentes. Ya mismo volvemos, dijo y me señaló. Es su cumpleaños, y yo pensé, por Dios y la Virgen, que no diga nada de la bombacha. Pero no lo dijo, abrió la puerta, me guiñó un ojo, y yo supe que podía confiar en él. Salimos al estacionamiento. De pie, yo apenas le pasaba de la cintura. El coche de papá seguía junto a las ambulancias. Un policía le daba vueltas alrededor, molesto. Me quedé mirándolo y él mismo nos vio alejarnos. El aire me envolvió las piernas y subió acampanando mi jumper. Tuve que caminar sosteniéndolo con las piernas bien juntas. Él se volvió para ver si lo seguía y me vio luchando con mi uniforme. Mejor vamos pegados a la pared. Quiero saber a dónde vamos. No te pongas quisquillosa, darling. Cruzamos la avenida y entramos en un shopping. Era un shopping bastante feo. No creo que mamá lo conociera. Caminamos hasta el fondo, hacia una gran tienda de ropa. Una realmente grande que tampoco creo que mamá conociera. Antes de entrar, él dijo, no te pierdas. Y me dio la mano, que era fría y muy suave. Saludó a las cajeras con el mismo gesto que les había hecho a las asistentes a la salida del hospital, pero no vi que nadie le respondiera. Avanzamos entre los pasillos de ropa. Además de vestidos, pantalones y remeras, había ropa de trabajo, cascos, jardineros amarillos, como los de los basureros, guardapolvos de señoras de limpieza, botas de plástico y hasta algunas herramientas. Me pregunté si él compraría su ropa ahí y si usaría alguna de esas cosas. Y entonces también me pregunté cómo se llamaría. Es acá, dijo. Estábamos rodeados de mesadas de ropa interior masculina y femenina. Si estiraba la mano podía tocar un gran contenedor de bombachas gigantes, más grandes que las que yo podría haber visto alguna vez. Y a solo 3 pesos cada una. Cada una de esas bombachas podían hacerse 3 para alguien de mi tamaño. Esas no, dijo él, acá. Y me llevó un poco más allá, a una sección de bombachas más pequeñas. Mirá todas las bombachas que hay. ¿Cuál sería la elegida, milady? Miré un poco. Casi todas eran rosas o blancas. Señalé una blanca. Una de las pocas que había sin moño. Esa, dije. Pero no tengo para pagar. Se acercó un poco y me dijo al oído, eso no hace falta. ¿Sos el dueño? No, es tu cumpleaños. Sonreí. Pero hay que buscar mejor. Estar seguros. Ok, darling, dije. No digas, ok, darling, dijo él, que me pongo quisquilloso. Y me imitó sosteniéndome la pollera en la playa del estacionamiento. Me hizo reír. Y cuando terminó de hacerse el gracioso, dejó frente a mí sus 2 puños cerrados
y así que se quedó hasta que entendí y toqué el derecho. Lo abrió, estaba vacío. Todavía podés elegir el otro. Toqué el otro. Tardé en entender que era una bombacha porque nunca había visto una negra. Y era para chicas, porque tenía corazones blancos, tan chiquitos que parecían lunares. Y la cara de Kiki al frente, donde suele estar ese moño que ni a mamá ni a mí nos gusta. Hay que probarla, dijo. Apoyé la bombacha en mi pecho, él me dio otra vez la mano y fuimos hasta los probadores, que parecían estar vacíos. Nos asomamos. Él dijo que no sabía si podría entrar porque esos eran solo para mujeres, que tendría que hacerlo sola. Era lógico porque, a menos que sea alguien muy conocido, no está bien que te vean en bombacha. Pero me daba miedo entrar sola al probador y entrar sola, o algo peor, salir y no encontrar a nadie. ¿Cómo te llamás?, pregunté. Eso no puedo decírtelo. ¿Por qué? Él se agachó. Así quedaba casi a mi altura, o por ahí yo unos centímetros más alta. Porque estoy ojeado. ¿Ojeado? ¿Qué es estar ojeado? Una mujer que me odia dijo que la próxima vez que yo diga mi nombre, me voy a morir. Pensé que podía ser otra broma, pero lo dijo todo muy serio. ¿Podrías escribírmelo? ¿Escribirlo? Si lo escribieras, no sería decirlo, sería escribirlo. Y si sé tu nombre, puedo llamarte y no me daría tanto miedo entrar sola al probador. Pero no estamos seguros. Y si para esa mujer escribir es también decir, si con decir ella se refirió a dar a entender, a informar mi nombre del modo que sea, ¿y cómo se enteraría? La gente no confía en mí y soy el hombre con menos suerte del mundo. Eso no es verdad. Eso no hay manera de saberlo. Yo sé lo que te digo. Miramos juntos la bombacha en mis manos. Pensé que mis padres podrían estar terminando. Pero es mi cumpleaños, dije. Y quizá lo hice a propósito, así lo sentí en ese momento. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Entonces él me abrazó, fue un movimiento muy rápido, cruzó sus brazos sobre mi espalda y me apretó tan fuerte que la cara me quedó hundida en su pecho. Después me soltó, sacó su revista y su lápiz, escribió algo en el margen derecho de la tapa, lo arrancó y lo dobló 3 veces antes de dármelo. No lo leas, dijo. Se incorporó y me empujó suavemente hacia los cambiadores. Dejé pasar 4 vestidores vacíos, siguiendo el pasillo, y antes de juntar valor y meterme en el quinto, guardé el papel en el bolsillo de mi jumper, me volví para verlo y nos sonreímos. Me probé la bombacha, era perfecta, me levantó el jumper para ver qué bien cómo me quedaba. Era tan, pero tan perfecta. Me quedaba increíblemente bien, papá nunca me la pediría para revolearla detrás de las ambulancias e incluso, si llegara a hacerlo, no me daría tanta vergüenza que mis compañeros la vieran. Mirá qué bombacha tiene esta piba, pensarían. Qué bombacha tan perfecta. Me di cuenta de que ya no podía sacármela. Y me di cuenta de algo más, y es que la prenda no tenía alarma. Tenía una pequeña marquita en el lugar donde suelen ir las alarmas, pero no tenía ninguna alarma. Me quedé un momento más mirándome al espejo, y después no aguanté más, y saqué el papelito, lo abrí y lo leí. Salí del probador y él no estaba donde nos habíamos despedido, pero sí un poco más allá, junto a los trajes de baño. Me miró y cuando vio que no tenía la bombacha en la mano, me guiñó un ojo y fui yo la que lo tomó de la mano. Esta vez me sostuvo más fuerte. A mí me pareció bien y caminamos hacia la salida. Confiaba en que él sabía lo que hacía, en que un hombre ojeado y con la peor suerte del mundo sabía cómo hacer esas cosas. Cruzamos la línea de cajas por la entrada principal. Uno de los guardias de seguridad nos miró acomodándose el cinto. Para él, mi hombre sin nombre sería mi papá, y me sentí orgullosa. Pasamos los sensores de la salida hacia el shopping y seguimos avanzando en silencio todo el pasillo hasta la avenida. Fue cuando vi a Abby, sola, en medio del estacionamiento, y vi a mamá más cerca, de este lado de la avenida, mirando hacia las esquinas. Papá también venía hacia nosotros desde el estacionamiento. Seguía a paso rápido al policía que antes miraba su coche y en cambio ahora nos señalaba. Pasó todo muy rápido, papá nos vio, gritó mi nombre, y unos segundos después el policía y 2 más, que no sé de dónde salieron, ya estaban sobre nosotros. Él me soltó.
pero dejé unos segundos mi mano suspendida hacia él. Lo rodearon y lo empujaron de mala manera. Le preguntaron qué estaba haciendo, le preguntaron su nombre, pero él no respondió. Mamá me abrazó y me revisó de arriba abajo. Tenía mi bombacha blanca enganchada en la mano derecha. Entonces, tanteándome, notó que llevaba otra bombacha. Me levantó el jumper en un solo movimiento. Fue algo tan brusco y grosero delante de todos que yo tuve que dar unos pasos hacia atrás para no caerme. Él me miró, yo lo miré. Cuando mamá vio la bombacha negra, gritó: ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Mi papá se tiró sobre él y trató de pegarle. Los guardias intentaron separarlos. Yo busqué el papel de mi jumper, me lo puse en la boca, y mientras me lo tragaba repetí en silencio su nombre, varias veces para no olvidármelo nunca. Bueno, estamos ahí todos, todas. ¿Qué les pareció? Así como vamos a ir entrando al relato paulatinamente, nosotros queremos llegar a un horizonte, a un punto, pero la idea es empezar a ver qué sensaciones genera tensión, genera un tipo de tensión. Es fuerte. Es fuerte. Sí, sí, a mí se me hizo medio raro al principio. Nunca leí nada tipo así, como choqueante. Mirá. Nada, chocante es. Y Para mí es una historia un poco, digamos, turbia, no sé. Tipo, ya como empieza, ya es media rara la historia. Y después, mientras va avanzando, se pone cada vez más turbia, más una sensación como que te genera algo en el cuerpo. Es perversa. es perversa. Bueno, sí. Y Fer, ¿estás con el micrófono? Qué tonto. No, 2 veces quise preguntar algo y yo decía, ¿por qué no me contesta? Wow. Claro. No, quería hacerte una pregunta a vos, a Kiara le quería hacer una pregunta, que ahí dijo 2 cosas que me parecen tan buenas para que abramos el juego, ¿no? Primero, cuando dijiste, es fuerte, digo, ¿por qué es fuerte? Y ahora que decís perversa, y entiendo que estás hablando por cómo termina la palabra de la historia, pienso y te pregunto, ¿dónde ves la perversión? ¿En qué momento aparece la perversión? Porque es toda una situación, como decía Sebas, medio así turbia, porque es caótica desde donde empieza, pero empieza en un accidente familiar, ¿no? Entonces, ¿dónde o cuándo va apareciendo la perversión? Sería la pregunta, Kiara. ¿Dónde la ves vos? Más que nada en la parte en la que el señor, que no sabemos la edad ni el nombre, o sea que ya de por sí es un extraño, ya de por sí también vemos que es raro también, o turbio, como dice Sebastián, en el momento en que se acerca a hablar con una nena, que la nena le dice que está sin bombacha, y él le ofrece ir a comprar una bombacha. La acompaña, eso ya de por sí es perversión, es algo de la vida íntima de una nena, ¿sí? Claro. Que no entiende lo que está pasando, que está sin ropa interior, y que encima él le ofrece comprar y elige una bombacha para la chica. Bien, genial. Está muy bueno eso, ¿no? ¿Qué dice Kiara? Y ahí no sé si alguien escribió algo o no. Y, o sea, ahí empezamos a como a indagar como algo que parecía un accidente o que fue un accidente, se empieza a desarrollar como otra trama, ¿no? Por un lado aparece el tratamiento a la hermana que disparan para el hospital, y después aparece un personaje que no conocemos. Fíjense, vamos a tratar de reconstruir ese personaje. ¿Qué cosas aparecen mencionadas de ese personaje? Que es un hombre que... Decía que era alto, o sea, mucho más alto que ella. Que ella no le pasaba por poco la cintura. O sea, dice. O sea, Claro, da a entender que es un hombre bastante grande. ¿Se va? No, que da a entender que es un adulto. Aparte, decía que, en una parte dijo que no podía decir su nombre porque si no una mujer la iba a matar. Ahí es como que, no sé, o sea, es como habla de una vida amorosa que tuvo él, o pienso yo, ¿no? Estoy suponiendo. Pero nada, o también esta parte cuando al final la policía lo agarra
y los padres ya con solo ver la bombacha lo empiezan a pegar. Entonces ahí más o menos supongo yo que se dan cuenta de que trabaja ese hombre. Entonces nada, como da todo a entender que es un adulto que está metido en cosas raras. Total. No Total. solamente eso, sino cómo nos lo muestran y cómo es la visión de la chica, de la nena, ¿no? Nos lo muestran como un señor que está haciendo un crucigrama, entonces es un señor que nos parece un poco más confiable en ese sentido, y en el sentido también de cómo trata a la nena, que por lo general es una actitud poco sospechosa, amigable, que hace que se pueda acercar más a la chica y la chica inocentemente confía en él, aparte de los guiños de ojo y demás. Claro, o sea, ahí lo que nos interesaba con Fernando tratar es cómo los diferentes signos, pistas que va dando el cuento, construyen toda, no solamente al personaje, sino a los ambientes. Fíjense que al final se terminan robando una bombacha, medio en complicidad, y una cosita más es que queríamos como abrir con preguntas, ¿no? Sí. ¿Hay abuso? Yo creo que, bueno, no voy a dar mi opinión, pero vamos a ver si lo podemos construir entre todos. Si hay abuso, ¿dónde? Para mí sí hay abuso en cuanto a la privacidad e intimidad de una persona, más que nada de un menor, porque, o sea, ya de por sí hay una cuestión de que no hay igualdad, porque no es lo mismo tener 8 años que ser un señor grande, y invade la mentalidad de ella tratando de hacer confiar a la chica y encima hacer lo que la chica desee, lo que el hombre desee. Ahí está abusando de la confianza, está invadiendo su privacidad y también de la libertad de elección que no tiene conciencia esta chica, que hace todo lo que se dice el señor y no la chica. Totalmente. ¿Alguna otra que quiera comentar algo más? Si no, retomamos ahí. Yo quería decir que para mí también hay abuso, no solo parte de este hombre, sino también de la familia. Por ejemplo, al comienzo, cuando estaban llevando a su hermana al hospital, le dice el padre, sacate la bombacha, y ella rotundamente le dijo que no, y después la mamá le repitió lo mismo, y obviamente no le quedó otra que sacársela, pero ella en un principio decía que no quería sacarse la bombacha porque qué dirían mis compañeros, que iba a estar avergonzada y todo. Entonces ahí también ya hay una situación de abuso. Y es de familia. Bueno, está bueno esto. Sí, perdón, Melanie, dale. No, lo que yo quería decir es que hay una especie de abuso de poder entre adultos y menores, ya porque el adulto tiene una cierta autoridad por el hecho de ser adulto y por el hecho de que ella es una nena. Tiene un cierto poder mucho mayor que ella en el sentido de cómo habla, de la manera en que entiende el mundo, de cómo se maneja, que ella no tiene porque es una nena, porque no entiende ciertas cosas. Entonces, el mero hecho de ir y hablarle y llevarla y esto y decirle no sé, es un abuso de poder de que vos sos un adulto y puedes hacer lo que quieras con un nene que no va a entender de ninguna manera ni tus intenciones, ni lo que querés hacer, ni nada. Bien, sí, Melanie, total. Sí, totalmente. Dale. No quería dejar de pasar por alto lo que menciona Sebas, para sumar, ¿no? Porque lo que dijo Kiara antes, que es súper interesante, porque este hombre está absolutamente fuera de lugar en la forma en la que se acerca, desde el primer instante, ¿no? Desde que la chica le dice, no tengo una bombacha, ya la forma en la que se acerca, ¿no? Parece bastante perversa, pero esta chiquita, que vos dijiste 8 años, yo siempre me pregunto qué edad tiene el personaje, ¿no? Porque uno no lo sabe y cuando vas leyendo, al principio uno no se termina de dar cuenta si tiene 15, 16, 17 o si tiene 10, 12 o tiene 8, ¿no? Pero cuando empieza a describir y en comparación con el cuerpo del adulto, decís, no, es muy chiquita, está sola en una guardia, desprotegida, violentada por lo que pasó en el auto, que yo creo que la situación, ¿no? En la que está esa familia con la hermana, con Abby, le lleva a pedirle una cosa absolutamente violenta, ¿no? En el tránsito para ir al hospital, y la dejan sola, en un espacio que hay mucha gente dando vueltas, ¿no? Entonces, está en una situación desprotegida,
a merced de lo que ocurre. Este tipo que no sabemos ni quién es, ¿no? No sabemos qué hace ahí tampoco. Hay algo que salió rápidamente, por suerte, si no vamos a tener que ir reformulando preguntas. Tiene que ver con cierto poder que ejercen algunos adultos sobre las infancias, sobre las adolescencias, y que tiene que ver con la manipulación. Fíjense que el trato que va teniendo es como sutil, como de no decir, como parece en un momento la narradora, la protagonista, dice, parece un tipo pensante, ¿no? Como racional. Bueno, sí, y bueno, por eso que entonces que tengo que confiar, como que se arma ahí una serie de cuestiones que hacen a ese tipo de personaje. A la vez, es una construcción ficcional que el color blanco implica una serie de significaciones para la cultura que tiene que ver con la pureza, con un montón de cuestiones, que acá pasa de ser una prenda íntima a ser la bandera de salvataje de la hermana para sortear el tráfico. Que eso ya tenga una carga emotiva y dramática, y después pasa a ser parte de otro correlato de acciones con este sujeto, te pone como lector, como lectora, muy en tensión. No sé si alguno o alguna quiere agregar algo, porque ahí está también cómo vamos como educando la ficción, ¿no? Educando a leer ficciones. Bueno, no cae en lugar común, no, el cuento, no cae en un lugar común. ¿Cuál sería el lugar común obvio en un cuento si tendríamos que cambiarle el final? Muy bien la pregunta. La verdad que voy a ampliar un poco la visión para que la pregunta sea más, pueda dar una respuesta a la pregunta, ¿no? Lo que está diciendo Pablo recién es que todo el tiempo aparece una dualidad, sobre todo en el personaje este, que hasta en algún momento, independientemente que es muy tensionante, uno se empieza a preocupar de qué le va a pasar a la nena. También la forma en la que ella lo va narrando, porque la narradora es ella, lo ve de manera atractiva, lo ve bien al tipo, no lo ve como un peligro. Cuando responde a unas preguntas, empieza a confiar. Y ahí, en esa confianza, ¿hasta dónde podría haber llegado el asunto si en vez de salir del shopping y ya estaba solucionado el tema con Abby, todavía seguían adentro del hospital? No sé, porque le tenían que hacer un lavado de estómago a la chica y no podían salir de quirófano, estaban los papás preocupados por eso, y la chica seguía un rato más con este señor. ¿A dónde podría haber llegado todo esto, no? Por eso, tipo, para mí ahí está la tensión de lo que vos pensás que es lo que va a pasar y lo que vos sabés, porque sos una persona ya mayor, a lo que ella inocentemente cree y sabe, y después a lo que termina pasando. Está ahí de donde cuando vos lees el cuento, vos decís, bueno, va a llegar a esto, y ahí se genera la tensión. Cuando te das cuenta de que no va a pasar, después sí va a pasar, y vas pensando, bueno, no sabes a dónde puede llegar a pasar, no sabes qué puede terminar pasando en realidad. Total. Bueno, ahí se juegan las expectativas del lector, de la lectora, como para con qué se encuentra. Y quizás por eso, por un lado, esto como es un análisis más personal, muchas veces no estamos acostumbrados a leer este tipo de cuentos, porque estos cuentos caen en el lugar común, que fue víctima de trata. Bueno, o recibe un abuso con acceso carnal. Bueno, eso sería como caer acá pasa otra cosa, entonces genera como, bueno, complejiza la mirada de alguien que puede ser un manipulador. Ahí está como el juego más elaborado de la autora, si se quiere. Totalmente. Y además también... Dale. Sí. No, que bueno, por ejemplo, esto de la narradora, esto de la inocencia que tiene, que no me acuerdo quién había sido, pero creo que Kiara, que mencionó esto, ¿no? De cómo maneja la narrativa el hombre. Y bueno, por ejemplo, esto del nombre, si te digo el nombre me voy a morir, ya por el hecho de que lo narra la chica está medio esa pregunta, ¿no? Al final de, bueno, yo qué sé, la policía lo va a matar, los padres le va a pasar algo, que tenía razón el señor, en realidad hay magia y no sé qué. Y es como
está esa pregunta de la parte de la inocencia de la chica que se traslada al lector. Total. Y la protección que ella ejerce sobre él una vez que pasa. Claro, había lo del papel, ¿no? Que donde está escrito el nombre que dice que al final como que se lo traga. Para Claro, que nadie sepa como la identidad. Y es como. ahí hay algo simbólico, ¿no? También, ¿no? En la acción de tragarse, ¿no? El papelito, hay algo recontra. Claro, es como para que nadie sepa quién era o cómo se llamaba. Buenísimo. Hago un comentario. Samantha Schweblin está viva, tiene 40 años, escribe tramas así familiares, pero este es como es el último libro de cuentos y trata un poco sobre esto, el libro entero de cuentos sobre cuestiones familiares. Hay uno que trata sobre una enfermedad de Alzheimer y el acompañar a un enfermo de Alzheimer, que es durísimo, pero te lo narra de tal forma que entras en la historia como loco. También está el de la madre que va con la hija a ver casas, que también habla un poco de la violencia familiar, más que nada, ¿no? Esto que nombró un poco Sebas al principio, es una genia Samantha Schweblin. Una autora joven, además. Yo quería agregar una cosa en cuanto al cuento, más que nada por lo que dijo Fernando de por qué nos damos cuenta que era perverso. Se puede afirmar tranquilamente que este señor o este hombre era pedófilo o pederasta porque debido a las acciones que hacía, como que las situaciones perfectas y se cumple siempre un patrón en lo mismo, en cómo actuar. Tienen estudiado la psicología de un niño para saber cuándo tienen que entrar, porque se acerca cuando está sola, o sea que no hay nadie que la pueda defender ni nadie que la pueda mirar. Hace preguntas, van tomando esta actitud, ¿no? Saben qué es lo que le hace sentir bien a un chico, porque no es un extraño que se acerca a preguntas raras, es un extraño que parece confiable, amigable, que guiña el ojo, que saluda a la gente, que le agarra la mano, que no tiene problema, que la tiene en cuenta, porque esto también de, es tu cumpleaños, vos la tenés que pasar bien. Entonces eso cumple el capricho o la tristeza que tiene la niña como para que pueda volver a confiar en él y hacer con ella lo que quiera. Además de que después, con esto de que se trae el papelito, crea una confianza para que la niña sea cómplice. Total. Gracias. Bueno, ¿querés seguir vos con el...? No, está muy bien, digamos. Sí, yo no, quizás, no sé cómo... sí hay patrones que se comparten en este tipo de personas, pero no aparece, digamos... al ser ficticio, no podemos como decir, es así, porque no aparece dicho, es creado, es muy verosímil, podemos decir. Ahí sí. Claro, ahí creo yo que justamente una pregunta que yo me hacía cuando terminó el cuento, me pregunté quién era este hombre, y ahí después me respondí diciendo, esto es un cuento, el cuento lo da a entender para el lector, que el lector imagine lo que era ese hombre. Sí, bueno, eso es súper interesante de lo que hace, que lo hace muy bien ella, la autora, que es construir un carácter, no digo, carácter de personaje, que a medida que lo vamos conociendo, parece un tipo agradable, pendiente, atractivo, que pasa la mirada de la gente alrededor no lo juzga y lo ve como, este tipo es peligroso, ¿no? Nadie lo puede señalar con el dedo, seguramente, en esa sala de espera, este tipo es peligroso. Y sin embargo, la sensación que tenemos mientras leemos es de peligro, ¿no? La construimos nosotros por lo no dicho, ¿no? Porque lo que se va diciendo es una cosa que podría ser otra y todo el tiempo la empuja, ¿no? En el relato a un pasito más, a un pasito más. Y estamos todo el tiempo diciendo, ay Dios, lo que va a pasar ahora, ¿no? Porque uno termina de comprender que, che, el peligro está a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque estuvo muy bueno lo que dijo Kiara de está sola. Y en realidad está en un lugar donde hay un montón de gente, pero la gente está ocupada en otra cosa. Y una nena, sola ahí, sin la mamá, sin el papá cerca, sin el cuidado del adulto responsable, pasa desapercibida, nadie la ve. Y ahí la ve un tipo que se acerca para esto, ¿no? Entonces, eso es muy interesante del cuento, porque uno dice, está en un hospital, no puede pasar de nada.
Ojo, no sé. Sí, yo puedo decir una cosa que me Bueno, parece muy interesante, quizás del relato. Me parece que hay un trabajo muy, muy piola en lo que es las nociones de cuidado, ¿no? Y creo que de alguna forma Samantha intenta trabajar esto de las apariencias, que justamente engañan, ¿no? La familia, en términos de querer proteger, también, ¿no? Realiza acciones que producen mucho daño, y en este caso quizás la figura que visiblemente para una niña aparece como protección, bien podemos entender como lectores y lectoras que justamente implica lo contrario al cuidado, ¿no? Entonces, justamente que el escenario también sea un hospital me parece relevante, ¿no? Un lugar donde en teoría aparece la salud y debiera, digamos, estar cobijada la cuestión de la salud, de repente se torna en un espacio de peligro para infancias que quedan expuestas, ¿no? Me parecía muy interesante esa mirada de esos escenarios que van apareciendo, que nos vienen a hacer una pregunta en términos de, bueno, ¿qué es cuidarse y cómo nos cuidamos y cómo cuidamos sobre todo a las infancias, ¿no? A las niñeces? Me pareció muy, muy interesante eso. Buenísimo, Facu, sí, total. Yo quisiera también hacer, no sé si, ¿me escuchan bien ahí? sí. Perfecto, bueno, sí, voy a escucha. tratar de prender la cámara a ver si se corta, vamos a ver, esperar que no. En relación a esto que decía Facu y lo que marcaba Pollini recién, me parece sumamente interesante, que tiene que ver con los por qué. Ahí me parece que hay algunas ideas para revisar. Que me parece que es lo que nos pueden marcar de declinar de esa situación de confianza que marcaba Pollini, como él crea una situación de confianza, y cómo los por qué nos ayudan a dilucidar justamente y a romper cuándo una situación es de abuso y cuándo no. Eso, como hacer esa mención chiquitita. Buenísimo, vale. Quizás, como lo estamos viendo, tiro como ahí un dato más normativo de leyes. Recién en el año 94, la Argentina se adscribe a la Convención de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, y deja de lado una óptica legal distinta a la que había, que tenía que ver con el patronato de la infancia, por decirlo de alguna manera. Quizás lo escucharon alguna vez, y si no, esto tiene que ver, la idea de patronato tiene que ver con el cuidado integral y no con el niño, niña, adolescente como sujeto de derecho. Y como sujeto de derecho cambia completamente porque lo tenemos que escuchar en sus decisiones, lo tenemos que escuchar en su participación social, cultural, política. Somos todos parte, a eso vamos. Creo que hasta ahí, no sé si alguna más de los que no habló, si quiere comentar algo, es el momento. Si no, pasamos al segundo. No vamos a cumplir las expectativas de literatura amorosa y tranquila. Van a pasar cosas. Un poco la literatura es una experiencia y celebramos poder, yo por lo menos ya de antemano con este cuento estoy como súper conforme de que pudimos identificar elementos del hospital, el blanco, los sujetos que toman ciertos roles en espacios públicos con ciertos patrones de comportamiento. Todas esas cosas es leer también. O sea, y la lectura, perdón por robar cámara, pero es un acto social también. Si nosotros lo leemos esperando como con otras expectativas, y bueno, quizás ahí nos vemos truncos en posibilidades de lectura. Estamos de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Esa es la propuesta. Leo el siguiente cuento, ¿les parece? En este caso, vamos a... ¿Comparto su pantalla, Pablo, te parece? En este caso voy a leerles un cuento de Abelardo Castillo, que se llama El Marica. Abelardo Castillo también es un escritor argentino, es más grande que... Bueno, es más grande no, falleció Abelardo Castillo. O sea, era más grande, de otra generación. No me acuerdo en qué año falleció, Pablo, vos quizás te acordás, pero no fue hace tanto. 2017. Fue hace poquito. Y tendría 80 años cuando falleció, una cosa así. Así que es de otra generación, ¿no? Van a notar eso un poco, pero bueno.
Este es el cuento. Ahí comparto y comienzo a leerlo. ¿Se ve bien? ¿Lo vemos bien? Sí, sí. Perfecto. Sí, Fer, impecable. Perfecto. Bueno. Escúchame, César. Yo no sé por dónde andarás ahora, pero cómo me gustaría que leyeras esto. Porque hay cosas, palabras, que uno lleva mordidas adentro y las lleva toda la vida, hasta que una noche siente que debe escribirlas, decírselas a alguien, porque si no las dice, van a seguir ahí, doliendo, clavadas para siempre en la vergüenza. Escúchame. Vos eras raro, uno de esos pibes que no pueden orinar si hay otro en el baño. En el Laguna, me acuerdo, nunca te desnudabas delante de nosotros. A ellos les daba risa. Y a mí también, claro. Pero yo decía que te dejaran, que cada uno es como es. Cuando entraste a primer año, venías de un colegio de curas. San Pedro debió de parecerte algo así como Brodinac. No te gustaba trepar a los árboles, ni romper faroles a cascotazos, ni correr carreras hacia abajo entre los matorrales de la barranca. Ya no recuerdo cómo fue. Cuando uno es chico, encuentra cualquier motivo para querer a la gente. Solo recuerdo que un día éramos amigos y que siempre andábamos juntos. Un domingo hasta me llevaste a misa. Al pasar frente al café, el Colorado Martínez dijo con voz de flauta: «¡Adiós, los novios!». A vos se te puso la cara como fuego y yo me di vuelta puteándolo y le pegué tan tremendo sopapo de revés en los dientes que me lastimé la mano. Después, vos me la querías vendar. Me mirabas. Te lastimaste por mí, Abelardo. Cuando dijiste eso sentí frío en la espalda. Yo tenía mi mano entre las tuyas y tus manos eran blancas, delgadas. No sé, demasiado blancas, demasiado delgadas. Soltame, dije. O a lo mejor no eran tus manos, a lo mejor era todo, tus manos y tus gestos y tu manera de moverte, de hablar. Yo ahora pienso que en el fondo a ninguno de nosotros le importaba mucho, y alguna vez lo dije que esas cosas no significan nada, que son cuestiones de educación, de andar siempre entre mujeres, entre curas. Pero ellos se reían, y uno también. César acababa riéndose, acababa por reírse de macho que es, y pasa el tiempo y una noche cualquiera es necesario recordar, decirlo todo. Yo te quise de verdad, oscura e inexplicablemente, como quieren los que todavía están limpios. Eras un poco menor que nosotros y me gustaba ayudarte. A la salida del colegio íbamos a tu casa y yo te explicaba las cosas que no comprendías. Hablábamos, entonces era fácil escuchar, contarte todo lo que a los otros se les calla. A veces me mirabas con una especie de perplejidad, una mirada rara. La misma mirada, acaso, con la que yo no me atrevía a mirarte. Y una tarde me dijiste: ¿sabes? Te admiro. No pude aguantar tus ojos. Mirabas de frente, como los chicos, y decías las cosas del mismo modo. Eso era. Es un marica. ¿Qué va a ser un marica? Por algo lo cuidas tanto. Supongo que alguna vez tuve ganas de decir que todos nosotros juntos no valíamos ni la mitad de lo que él, de lo que vos valías. Pero en aquel tiempo la palabra era difícil y la risa fácil. Y uno también acepta, uno también elige. Acaba por enroñarse. Quiere la brutalidad de esa noche cuando vino el negro y habló de verle la cara a Dios. Y dijo: me pasaron un dato. Me pasaron un dato, dijo. Por las quintas hay una gorda que cobra 5 pesos. Vamos, y de paso el César le ve la cara a Dios. Y yo dije: macanudo. César, esta noche vamos a dar una vuelta con los muchachos, quiero que vengas. ¿Con los muchachos? Sí, ¿qué tiene? Porque no solo dije macanudo, sino que te llevé engañado. Vos te diste cuenta de todo cuando llegamos al rancho. La luna enorme, me acuerdo. Alta entre los árboles. Abelardo, vos lo sabías. Callate y entrá. Lo sabías. Entrá, te digo. El marido de la gorda, grandote como la puerta, nos miraba como si nos midiera. Dijo que eran 5 pesos. 5 pesos por cabeza, pibes. 7 por 5, 35. Verle la cara a Dios, había dicho el negro. De la pieza salió un chico. Tendría 4 o 5 años, moqueando,
se pasaba el revés de la mano por la boca. Nunca en mi vida me voy a olvidar de aquel gesto. Sus piecitos desnudos eran del mismo color que el piso de tierra. El negro hizo punta. Yo sentí una pelota en el estómago, no me animaba a mirarte. Los demás hacían chistes brutales, anormalmente brutales, en voz de secreto. Todos estábamos asustados como locos. A Aníbal le temblaba el fósforo cuando me dio fuego. Debe estar sucia. Cuando el negro salió de la pieza venía sonriendo, triunfador, abrochándose la bragueta. Nos guiñó un ojo. «Pasa vos». «No, yo después». Entró el Colorado, después entró Aníbal, y cuando salían distintos. Salían hombres. Sí, esa era exactamente la impresión que yo tenía. Entré yo, y cuando salí vos no estabas. ¿Dónde está César? Disparó, y el ademán, un ademán que pudo ser idéntico al del negro, se me heló en la punta de los dedos, en la cara. Me lo borró el viento del patio, porque de pronto yo estaba fuera del rancho. Vos también te asustaste, pibe. Tomando mate contra un árbol vi al marido de la gorda. El chico jugaba entre sus piernas. ¿Qué me voy a asustar? Busco al otro, al que se fue. Agarró para allá. Con la misma mano que sostenía la pava señaló el sitio. Y el chico sonreía. Y el chico también dijo, para allá. Te alcancé frente al matadero viejo. Quedaste arrinconado contra un cerco, me mirabas. Siempre me mirabas. Lo sabías. Volvé. No puedo, Belardo, te juro que no puedo. Volvé, animal. Por Dios, que no puedo. Volvé o te llevo a patadas en el culo. La luna grande, no me olvido, blanquísima luna de verano entre los árboles, y tu cara de tristeza o de vergüenza, tu cara de pedirme perdón, a mí. Tu hermosa cara iluminada, desfigurándose de pronto. Me ardía la mano, pero había que golpear, lastimar, ensuciarte para olvidarse de aquella cosa, como una arcada que me estaba atragantando. Bruto, dijiste. Bruto de porquería. Te odio, sos peor que los otros. Te llevaste la mano a la boca, igual que el chico cuando salía de la pieza, no te defendiste. Cuando te ibas, todavía alcancé a decir, ¡maricón! ¡Maricón de mierda! Y después lo grité. Escúchame, César. Es necesario que veas esto, porque hay cosas que uno lleva mordidas, trampeadas en la vergüenza toda la vida. Hay cosas por las que uno, a solas, se escupe la cara en el espejo. Pero de golpe, un día necesita decírselas, confesárselas a alguien. Escúchame. Aquella noche, al salir de la pieza de la gorda, yo le pedí, por favor, no se lo vaya a contar a los otros. Porque aquella noche, yo no pude. Yo tampoco pude. Ahí termina, ¿no? Bueno, Abelardo Castillo, señoras y señores. Qué lindo quilombo ahora, ¿no? ¿Qué pasó acá? Son universos distintos, ¿no? Como Claramente, ¿no? metiéndonos. Otras adolescencias, otras épocas, ¿no? Uh-huh. Incluso para Ale, para Palo y para yo, para mí, perdón, que somos más o menos de la misma generación, debemos tener 30 y pico, Paco es un poquito más chico, también para nosotros un poco la estoy salvando, para nosotros también un poco es quizás lejana esta forma de acercarse en la adolescencia, ¿no? A la sexualidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa en este cuento? Vamos a hacer la misma pregunta, ¿no? Que con la que empezamos antes, o que en algún momento hizo Pablo. ¿Hay abuso acá? Pregunto. Sí, para mí sí. O sea, porque estás obligando, por ejemplo, a alguien a hacer algo que no quería. O sea, estás obligando a fuerza a que vaya y cometa ese acto sexual. Y también la presión que sentía el chico, tipo que todos lo criticaban y lo burlaban, porque no era como se tenía pensado que eran los chicos de esa época. O sea,
no hacía que decía no hacía las actividades, compartía las mismas actividades que los otros hacían, entonces lo veían como algo raro, como alguien raro. Y ya era en sí también un objeto de burla. Y después ahí pasa como donde es más notable el abuso, que es cuando lo obligan a que esté con la señora esa que habían dicho. Claro, como dice Rodri, creo que hay un abuso, pero por parte de presión, o sea, los amigos presionaban a estos protagonistas que vayan a hacer ese acto, ¿no? Obviamente. Y obviamente estos dos protagonistas, obviamente no pudieron, finalizar el acto, ya que obviamente no eran lo que sentía ellos, sino que eran para esa época lo que sentía ellos algo prohibido. Entonces, por eso siempre en esa época como que lo intentaban reprimir, y cuando el protagonista de este cuento escribe esta carta, es como que un poco se abre ante todo eso y nada, le confiesa a este César digamos, su amor, por así decirlo. Todo buenísimo, Seba, sí. De hecho, es como una carta tipo confesión, pero hay diálogo, hay como mezcla. Ahí se permite jugar con los géneros, Abelardo. Y sí, lo de la palabra aparece varias veces. No sé si prestaron atención a algunas frases, menciones sobre qué relación tenían entre ellos, o qué hablaba, cómo era esa. Más que nada por las miradas también que decían, o sea, utilizaba mucho el tacto para que vos te hagas la idea más o menos de que había algo entre ellos, un poco de tensión que se generaba. Sí, ahí creo que estás diciendo lo de las manos delgadas, blancas. Claro, también, sí, eso. Pero también hay otras menciones. Yo creo que también es con el único que tenía una relación distinta, ¿no? Con el único que confiaba, que sabía que era parecido a él, que no le iba a traicionar, que era distinto a los demás. Yo también quería decir otra cosa en cuanto a cómo lo tomaban en cuenta y las distintas faltas de respeto y abuso, que tampoco nadie tomó en cuenta de que él venía de un colegio católico y que el catolicismo tiene otra visión de la pérdida de la virginidad, como después del casamiento, con alguien que también haya sido virgen, como que entran un montón de cuestiones que nadie tiene en cuenta y le siguen faltando respeto y pasando por encima del chico. Ahí hay algo que está muy bueno que trae Chiari, que me acaba de resonar, ¿no? De esta forma de hablar de perder la virginidad, que justamente el César viene de una escuela católica, de otro pueblo, y cuando lo llevan engañado a este, que ni siquiera califica como prostíbulo, porque la situación es horrible en ese lugar donde van, horrible, terrible, le hablan de ir a verle la cara a Dios, ¿no? Como digo, cómo funciona también el juego simbólico, parecido un poco a lo que hace Samantha, ¿no? Con poner el hospital, la bombacha blanca, después la bombacha negra con lunares, y jugar con todo eso, y acá el chico que venía de una escuela católica, lo llevan a verle la cara a Dios, y están hablando de otra cosa, ¿no? Es una expresión popular, pero que no está usada de manera ingenua por el autor, ¿no? Porque podría haberlo dicho de otra manera. Hay otras formas también de decir, de hablar de perder la virginidad, sin decir esa frase, ¿no? Haciendo una especie de metáfora de cómo habla la juventud, o la juventud de ese entonces, que es perder la virginidad, ¿no? Y él habla de verle la cara a Dios, ¿no? Eso es muy interesante también. Algo que decía Seba, o no, Rodrigo, me parece, y que conecta con lo de Chiara, tiene que ver con esos mandatos sobre los cuales recaen y que tienen que cumplir algunos jóvenes en este caso. Entonces se ve como empujado por ese mandato, ¿no? Como ser parte de la manada. Claro, es como te tenés que hacer hombre. Claro. Era hacer ese pasaje de adultez, casi ritual. Como hoy, considero que tenemos un recorrido cultural donde eso lo podemos poner bastante en discusión. Pero bueno, en esa época, en este cuento, en esta ficción, en esta construcción de realidad, es totalmente verosímil que un joven que no adscriba a ese tipo de prácticas se vea empujado
a llevarlas adelante por el mandato cultural de la época. Claro. Yo creo que en algunas partes deberá seguir existiendo esto, en otras partes no. Algunos jóvenes se permiten discutirlo, otros no. Dos frases. Una decía, eras de palabra difícil y risa fácil. Entonces, como que era más fácil morirse de risa y no darle importancia a ciertas cosas que tenían cierta complejidad. Era más fácil reírse de él que hablar con él, ¿no? Claro. Era más cómodo, ¿no? Total. Y el personaje lo que dice es, te admiro, César, te admiro. Con vos nosotros hablamos, ¿no? Como, bueno, ahí está el valor de la palabra. Y menciona ahí otra frasecita, no sé si alguna la identificó. A ver si se nos sale, bueno, vamos a tener que decirla. A veces, esto es una complejidad de este medio. Cuando estamos en clase y tenemos los libros, es más fácil porque vas recorriendo las hojas y lo buscas. Acá lo escucharon, lo siguieron con la lectura. Y ¿Quieren que lo comparta? Es más difícil. Puedo compartir si quieren otra vez el texto. Dale. Para buscar esa partecita, no sé si alguno o alguna quiere leer el primer párrafo, si se anima. Ahí comparto un toquecito. Hay algo también que es muy interesante, ¿no? Parece que esto de forzarlo a hacer algo que no quiere tiene que ver solamente con llevarlo engañado a este lugar, pero ya desde el principio no se plantea esto de que el deber ser de el macho, que era lo que hacían esta manada, tenía que ver con romper vidrios, hacer cosas violentas, que es una forma de ser que vaya uno a saber, en realidad uno puede decodificar por qué, pero digo, ¿por qué hay que hacer eso para ser macho? ¿No? Sí, hay un montón de conceptos y miedos atrás que se reflejan en las actitudes que tienen ellos mismos con este chico César y con todo lo demás. O sea, hay un montón, esto de ser macho, la masculinidad frágil, el hecho de decirle marica por alguien que no lo hace, o sea, reflejan un montón de cosas y hay un montón de aspectos atrás que se reflejan en todas las acciones que ellos hacen. Claro. Sí, también toda la violencia que hay ya dentro de todo el mundo y la sociedad en sí, el hecho de la manera en que se trataban verbalmente o las cosas que hacían, es todo un ámbito lleno de violencia que tarde o temprano a la gente que no es así, realmente no creo que nadie sea el macho por el hecho de ser así, sino que todo el mundo de alguna manera intenta adaptarse, pero la gente que no es así y no quiere ser así, obviamente que tarde o temprano es la más violentada, es la que termina mal. Y es por el hecho de la violencia que hay en todos y en la sociedad en sí. No es que necesariamente estos amigos, clase de personas, lo que sean, son la excepción y son los malos. Es porque está hecho así y es así la manera en la que es. Señalar con el dedo, ¿no? También, sin quizás, porque independientemente de lo que le hacían, señalar con el dedo también es violencia, ¿no? Es decir, vos sos así. No sé, ponerle un rótulo también es violento, ¿no? Un poco pasa eso cuando... Eso es lo que va de a poquito. Después se transforma en una situación mucho más violenta, ¿no? Que todos vemos al final. Pero ya desde el principio lo que va pasando es violento. Desde el momento en el que lo señalan con el dedo y dicen, bueno, vos no pertenecés, ¿no? Acá está, por si quieren leer el primer... Si alguien se anima a leer el primer párrafo, ¿no? Para ver si encontramos esas palabras ocultas, que también están en el último párrafo, ¿no? Ahí creo que apuntabas a eso, Pablo, ¿no? Están haciendo trampa, están leyendo y no están leyendo en voz alta. ¿Querés que lea, Pablo? Dale. Gracias. ¿El primer párrafo? Primer párrafo, nada más. Dale. Escúchame, César. Yo no sé por dónde andarás ahora, pero cómo me gustaría que leyeras esto. Porque hay cosas, palabras, que uno lleva mordidas adentro y las lleva toda la vida. Hasta que una noche siente que debe escribirlas, decírselas a alguien.
porque si no las dice, van a seguir ahí, doliendo, clavadas para siempre en la vergüenza. Escuchame. Gracias. ¿Identifican ahí esa construcción para mencionar las palabras? Menciona palabras mordidas adentro, algo así como... Claro, ahí Claro yo que se quiere justamente decir, pero no pensé en se puede, eso capaz. y nada, pensé en eso y dije, es como que estaba reprimiendo siempre ese sentimiento que sentía con César, ¿no? Que, como te dije antes, como una confesión hacia César, que este sentimiento que tenía de admiración, de amor hacia él, como que ya no lo podía aguantar más y con este cuento se lo explica. Por eso al final también lo repite, como para hacerle aclarar que realmente lo quería. Total. Sí, y que le pide perdón también, ¿no? Hay algo de redimirse por lo que sucedió que cuenta ahí mismo en la anécdota. Sí. A mí me resulta muy bueno, ¿no? Que cuando dice yo no pude, yo tampoco pude, que sabemos que está hablando de la situación con la mujer en ese lugar. Al decir yo tampoco pude, también está hablando de otra cosa, ¿no? Yo tampoco pude ser como vos, ¿no? Animarme a no ser parte de todo esto, ¿no? Ahí viene esto que dice Pablo también, ¿no? De por dónde viene el perdón, porque no es, el perdón no es te pegué una trompada o te grité maricón, el perdón es no pude acompañarte, ¿no? Estar con vos como estábamos cuando estábamos solos, ¿no? Sí. ¿Puedo comentar algo y me distraje? Sí. Perdón, te interrumpí yo. No, me interrumpiste. Bien. Yo creo en lo personal que hay otro tipo de violencias en el cuento, no solamente estas entre pares, sino el hecho de que todos vayan con una chica que encima especifican que es gorda, o sea que ellas también agredirla de cierta forma, ¿no? Le dicen que es gorda, no solamente eso, van 7 a estar con la misma por plata, o sea que estamos hablando de prostitución, estamos hablando de que el marido lo permite y estamos hablando también de que está expuesta a una situación con su propio hijo. O sea, una situación que intimida, que da vergüenza y que queda totalmente expuesta, ¿no? Que el hijo está jugando y mientras también dice para allá, ¿no? Como que vemos un montón de cosas. Podemos acá ver el contexto de la época, ¿no? Primero lo que cuestan 5 pesos para ese momento, que es lo que cuesta acostarse con una mujer, el hecho de que la llamen gorda, el hecho de que esté la prostitución tan abierta y el hecho de que el marido lo avale también es una forma de violencia. Absolutamente, ¿no? Hacer, independientemente que el cuento va en relación a la relación de César y, a la redundancia, de César y Abelardo, de estos adolescentes, también el momento de este lugar es un momento específico para meternos ahí porque a hablar, porque hay un montón de situaciones que ocurren en esa casa que son tremendas, ¿no? Que son tremendas. Que quizás no es el protagonista del cuento, pero tiene un peso enorme, ¿no? Enorme, es el marido, porque uno piensa en otra figura, ¿no? ¿Cómo se dice? El proxeneta, ¿no? Pero es el marido, además, ¿no? Y es el papá de su hijo, de la mujer esa, ¿no? Y está todo ahí, reciben a pibes además, ¿no? Pues son menores de edad, ¿no? Esto que hablábamos antes un poco con lo que dijo Pablo de a partir de en qué momento de la historia en nuestro país se decidió aportar otra mirada en relación al patronato de la infancia, a la minoría de edad, a un infante, a una niña, a un niño, a un adolescente. Entonces, todo eso que... Sí, pensemos que la construcción de infancia y de adolescencia es relativamente nueva, digamos. Quizás nuestros abuelos o nuestros padres pasaron de la niñez a la adultez directamente, ¿no? Sin transitar una adolescencia. Y quizás eso era lo común, digamos, pasar de los pantalones cortos a
al mundo del trabajo, ¿no? Es ese imaginario que era propio de esa época. Hoy aparecen otras instancias intermedias donde por derechos adquiridos, discutidos y también en algún punto legitimados en normativas, esa construcción permite la toma de decisiones de otra manera y una pluralidad de decisiones en el fuero íntimo de cada cual. Eso no es menor, y si nos remontamos inclusive tiempo aún más atrás, la niñez como niñez inclusive es relativamente nueva. Eran como pequeños elementos con vida los niños, eran niñas, era como un horror. La mujer, las niñas eran futuras madres, ¿no? Sí. Bueno, esto es como para hacer como una cuestión más histórica, pero... Me gustaría decir algo también, ¿no? Que está bueno para aportar, porque que tiene que ver, en realidad no sé si tiene, yo quiero que tenga que ver, no sé si tiene que ver, ahora ustedes podrán decirlo, pero cuando hablábamos del cuento de Samantha, es un cuento, creo, de 7 casas vacías, que es el libro donde está ese cuento, es del año 2015, si no me equivoco, 2014, pero este cuento de Abelardo Castillo es de 1976, o sea, digo, 20 años antes de que esto tenga de que es de un libro que se llama Las otras puertas, los mundos reales. 61, un poquito más, antes todavía. 61, ahí Facu tiró... Perfecto, 61. Mirá, yo acá te estaba viendo ¿cómo se llama? El pie de página del archivo. Bueno, mirá, con más razón, ¿no? Digo, de que un autor se ponga a hablar de esto, que era una cosa asumida, ¿no? Que pibes vayan a tener su primera experiencia sexual de esta manera, que se lo ponga de esta manera y que hable también de una mirada de adulto, diciendo, esto que hacíamos esto es pésimo, 30 y pico de años antes de que la sociedad lo legitime a partir de los derechos, ¿no? Habla también de un poco de la función del arte, ¿no? De la función de la literatura, ¿no? De un poco lo que decíamos cuando planteamos este taller con Pablo, ¿no? De que atravesar la ficción también es atravesar de una forma la realidad, ¿no? De que la realidad venga, la podamos mirar, incluso desde la comodidad de no estar involucrado y después pensar, ¿estoy involucrado en esto o no estoy involucrado en esto, no? Pero digo, eso es maravilloso de leer, ¿no? Justo de eso mismo, de eso quería hablar. Genio, Fer. Lo llamativo es que uno, a medida que va leyendo, no va haciendo juicio de valor por todo lo que lee. No se encuentra en esa situación. Quizás, si somos muy exigentes, puede ser, pero uno se va sorprendiendo con lo que se va encontrando y va construyendo ese mundo propio de la ficción y se pone en juego esto que hablábamos antes, las construcciones de los ambientes, de los personajes, de esa realidad, de ese cuento, que puede ser parecida a la nuestra o no, o puede pasar en la realidad, pero que de alguna manera se pone en tensión con valores que tiene cada uno, cada una. Entonces ahí es cuando la lectura tiene que ser como, no, bueno, sí, es malo, es bueno. No, somos sujetos complejos que vamos transitando situaciones que nos ponen en disyuntiva y tomamos decisiones. Quizás, como para ponerlo en balanza un cuento y el otro, en el anterior no había como en el narrador, en la narradora, ese espíritu más crítico, porque era una focalización infantil, y en este hay un recorrido y hay una transformación en ese personaje. De alguna manera encuentra poder decir esas palabras mordidas adentro. Bueno, la idea es que no nos quedemos con nada en el tintero, que podamos enunciar esas palabras, cada uno encontrará ese momento, ese lugar de contención. La ESI un poco viene a eso, ¿no? A hacer espacio para la palabra de ustedes, básicamente. Nosotros como adultos elegimos estos cuentos, teníamos muchos otros
Nos costó la selección, Sí. se podrán imaginar por qué, por lo mismo que estuvimos transitando esta hora y media. Pero bueno, hace al recorrido, fíjense que es un cuento hace 50 años, una situación de derechos muy distinta a la que tenemos actualmente, por más que sea parecida en algunos lugares o la podamos configurar en nuestra realidad, y que a veces no se encuentran en los mismos valores de los personajes, y no tiene por qué ser descalificatorio en la obra de arte. En la realidad sí, condenamos, tenemos acuerdo, pero en la ficción pasan otras cosas. No sé si... Fer, si querés comentar algo. No, estoy absolutamente de acuerdo en lo que decís en relación a que, independientemente que obviamente a medida que pasa el tiempo, leímos el último cuento que era de hace muchos años para atrás y donde muchas cosas en las adolescencias pasan distinto, y por suerte, pero sin embargo, aunque pasen distinto, hay muchas cosas que son familiares, ¿no? De esto de cuando uno empieza a ir a los hechos menores o al puntapié inicial de estos comportamientos, que podría ser señalar con el dedo, marcar con el dedo las diferencias, que es algo lógico, que todas y todos tenemos diferencias. Cuando eso se usa para marcar, para señalar, empieza a construirse otra cuestión. Y bueno, en esa época podía pasar eso, en esta época pasarán otras cuestiones, pero siempre parten como del mismo lugar, ¿no? De cómo miramos, a los otros y a las otras, ¿no? Y en función de eso, hay que ver cómo tratar de que eso no... Pregunto como para abrir el debate. Dale, Fer, perdón. Era la última palabra, listo. Sí. Dale. Ahora aclaramos el debate, porque de esto se trata, ¿no? Eso está muy relacionado a lo que decís con la tolerancia, ¿no? Total. Y la grupalidad. Y la tolerancia en todos los aspectos. Hoy por hoy es tremendo, porque salimos a la calle y hay ámbitos sumamente hostiles, intolerantes, y hay lugares de contención. Pregunto, no sé, ustedes como adolescentes, ¿dónde encuentran ámbitos de tolerancia y ámbitos donde dicen, esto es más cerrado, esto no se ajusta a una diversidad? Pregunto como, no, los cuentos fueron ilustrativos, si se quiere, cambiando de género artístico. Pero a esto voy. Bueno, ¿qué ámbitos son? En las adolescencias, me animo a decir en una adolescencia en pandemia, en cuarentena, porque a los adultos de una manera, a los adolescentes es otra, a los niños y niñas otra. ¿Qué ámbitos de tolerancia y de encuentro tenemos? ¿TikTok? ¿Las redes? Bueno, yo voy a contar, esto depende de cada uno, ¿no? Y yo voy a contar un poco de mi experiencia y lo voy a intentar hacer general, aunque como dije antes, esto es más de cada uno. Bueno, para mí un ámbito de tolerancia más ahora es la familia, primer punto, y después otro ámbito de tolerancia son tus amigos, pero los amigos con verdaderamente te conoces. Es decir, yo por ejemplo sé que puedo confiar, justamente acá está, en Rodri, pero no sé, no le hablaría a alguien, tal vez que sea, aunque sea de mi curso, que tal vez no me lleve, no sentiría como un ámbito así de confianza. No sé si se entiende lo que digo, pero nada, es como después otra manera de tolerancia, no sé, no encuentro, porque, o sea, puede pasar también con los profesores, pero con los profesores, sinceramente, más inusual, o sea, no ocurre mucho. Por más que los profesores, te digan, estamos con vos y eso, que yo propiamente lo creo, obviamente. Nada más que un chico tal vez no siente, o una chica, ¿no? No siente esa confianza para decírselo al profesor.
Tal vez porque, como dije antes, no tiene confianza, no siente vergüenza o al sí mismo no siente que sea un ámbito así que lo vayan a tolerar. Así que nada, eso. Yo creo que es 50 y 50. Creo que el espacio por parte de los docentes del colegio, al menos en nuestro colegio, los tutores y las autoridades, nos dan siempre la confianza, pero si nosotros no empezamos a construir un vínculo, ellos no pueden hacer más nada. Ellos no se pueden meter en nuestra vida porque estarían siendo irrespetuosos, intolerantes e invasivos, pero si nosotros no empezamos a hablar, tampoco podemos construir un vínculo. Yo personalmente siento que al menos el colegio siempre brinda sus espacios para sentirnos bien. Hay un montón de líneas telefónicas también, personas o cuentas de Instagram o de TikTok o grupos socorristas que también están siempre para apoyar a los y las adolescentes, que creo que en estos momentos también sirve un montón. Siempre hay un montón de profesionales, ya sea tengas o no una obra social, siempre puedes acceder a un psicólogo, una psiquiatra, a un psicopedagogo o psicopedagoga, y todos los servicios y recursos están a nuestra disposición gracias al país que tenemos y a que la salud es gratuita. Todo el mundo puede acceder a la salud que quiera. Entonces eso como que también es una mano, creo yo. ¿Hay algo que traes? Sí, dale, dale, Melanie. Justamente como dijo Kiara, o sea, yo supongo que los amigos y la familia son un buen espacio de contención y de tolerancia, pero se supone que también tendríamos que ser provistos de otros espacios necesariamente para eso, como sería, como dijo Kiara, con el tema de salud, con psicólogos, psicopedagogas, lo que sea, y no necesariamente tener que recaer sí o sí en nuestros amigos o familia para buscar un espacio de tolerancia. Debería ya ser algo que demos por seguro, tanto en el colegio como por otros medios. Sí, fíjense que lo que traen es súper pertinente, ¿no? Son sus lugares de pertenencia, son cómo lo leen ustedes. Está atravesado por esa normativa que es muy reciente. O sea, nosotros lo que trae Kiara, Melanie, es ustedes como sujetos de derecho haciendo valer sus decisiones y su palabra, que quizás en nuestra adolescencia, no sé, Facu, Fer, Ale, la mía, era como, si les empiezo a contar lo que era la ESI en mi secundario, había buena voluntad, pero y vamos, y eran un puñadito de docentes. No recuerdo la ESI, no recuerdo que haya habido ESI, recuerdo que había, quizás, pero recuerdo que había unos momentos donde nos invitaban a ver a los amigos que si los veo hoy, si los ven ustedes, creo que se hacen un festín de la risa que les podría causar cómo se trataban algunos temas, ¿no? Sí. Igual, Fer, era ESI, no se llamaba así, pero nos educaban sexualmente, digamos, teníamos una formación mucho más limitada, quizás hasta muy biologicista, digo, yo creo que completamente. En cierto punto el contexto de ustedes es un poco más favorable porque se empiezan a abrir otros caminos que tienen que ver con los afectos, que tienen que ver con lo que nos pasa, y que hace un poco también a la salud, ¿no? No es solo lo corporal y lo físico, sino también eso lo que nos atraviesa y lo que nos llega a nivel de las emociones. Entonces, en ese plano se abre un poco más la cancha para poder experimentar y decir algo en nombre del deseo, ¿no? También de qué es lo que se quiere, porque si no, estamos constantemente bombardeadas y bombardeados por mandatos, ¿no? Entonces, poder correr un poco eso está bueno, al menos hacerse la pregunta. Si se quiere, bueno, entonces va por ahí. Total. Sí, un poco lo traía por esto que comentan. No es tan reciente, pero vamos avanzando a veces como sociedad, habilitando espacios a los más jóvenes. Y a mí me dejaron un espacio y yo le voy a dejar espacio a otro, y se va generando una bola que lo que tenemos que hacer es ser mejores, indudablemente, ¿no? En todo sentido, en las elecciones que tomamos, con quienes compartimos, ahí una pata que todavía falta es esto del sujeto de derecho, bueno, la participación política votan a los 16, digamos.
es como un cambio, son pequeños cambios que se van dando. Eso está bueno agarrarlo en relación a lo que dice, eso no solamente lo de votar, sino todo lo que venía diciendo, en relación a lo que dice Kiara, ¿no? Porque el espacio está abierto, pero también tiene que pulsar en ustedes, a la edad que tienen, las ganas de entrar, ¿no? Ya sea a votar, a preguntar, a venir a este taller o a los otros, ¿no? Digo, hay una parte en la cual, si no, como dijo Kiara, si el profesor va y se mete porque se quiere meter, no tiene mucho sentido, porque en realidad no funciona de esa manera, tiene que haber la palabra deseo, ¿no? Lo que dijo Facu es fundamental para todo este aprendizaje. Incluso en la revisión de las cosas que, para nosotros que somos más grandes, en las cosas que vivimos nosotros en nuestra adolescencia, por ejemplo, o en cómo fuimos construyendo nuestra propia educación, ¿no? Es decir, y revisar, porque revisar también en algún punto es bueno, ¿no? Pensar lo que hicimos también, lo que hemos hecho, depende, ¿no? Yo tengo 35, ustedes tienen 16, 17, y también pueden revisar lo que hicieron años anteriores, ¿no? Momentos anteriores, días. Necesito así como pedirles dos cuestiones. No sé, Fer, quizás estamos medio justos de tiempo para la segunda parte, que era más habitar esos textos que leímos con sus voces. O sea, volver a leerlos, narrarlos y que quede de alguna manera como audiocuento. Es muy ambicioso de nuestra parte, la verdad. Quedan 20 minutos. Quedan 20 minutos, pero sí hay una pequeña actividad a través de un link que les podemos enviar, que de esa manera quizás también podríamos dar como un poco el cierre, ¿no, Fer? Sí, yo justamente dije lo de recién para que puedas introducir esto, ¿no? Me parece que las palabras, ¿cómo eran? Ahora me olvido la frase de Abelardo. Palabras dormidas adentro. Palabras dormidas adentro, ¿no? Pablo armó un link ¿cómo era? Que ahora va a compartir. Ahí ya les comparto porque todo esto tengo mi tiempo, ¿no? Para esto. Comparten el chat donde cada uno de ustedes va a poder poner, son 3 casilleros, donde puedan poner una palabra por casillero, que tengan dormidas adentro en relación a todas las temáticas. Mordidas. Mordidas adentro, que hayan surgido a partir de la lectura de los cuentos y también del debate y de lo que ustedes se han dicho, de las palabras que han mencionado. Me parece que estaría bueno después, es anónimo, creo que es anónimo el juego, entonces después podríamos leerlas también, ¿no? ¿Me parece? Sí, una vez que participen todos y todas, de forma anónima, o sea, ya tienen el link ahí, entran, ponen las 3 palabras mordidas adentro, que tienen una preguntita, ¿no? La pregunta dice, ya ni me la acuerdo, la escribí recién, ¿qué cosas dejamos atrás para el cuidado entre pares? Es como un disparador para pensar qué palabras dejamos, así como para nuestro cuidado. Yo necesito ir a abrirle al gato para que salga, esperen un segundo. Y mientras vamos completando esto y nos juntamos ahora al final. Dale, yo me quedo acá, anda tranquilo, no te preocupes. Nos quedamos con... pero bueno, eso, 3 palabritas para esa pregunta. Y ahora recopilamos y charlamos un poquito también sobre eso. Cara de pensamiento de Kiara. Facu, en un momento pensamos 3 cuentos. Nos vamos con 3 cuentos que podemos, el tiempo alcanza. Imagínate si eran 3 cuentos. Imposible. Es difícil hacer una selección, ¿viste? Siempre quedan cosas afuera. Olvídate. Muy Yo complejo. tengo una pregunta respecto a la pregunta. Sí. ¿Qué cosas dejamos atrás para el cuidado entre pares? O sea, ¿qué cosas no hacemos para cuidarnos entre nosotros o qué cosas dejamos de hacer para cuidarnos entre nosotros? Me parece que la segunda interpretación es más poderosa, ¿no? ¿Qué cosas deberíamos cuidar para justamente cuidar a nuestros pares? Correr, olvidar, dejar de hacer, como quieran decirlo.
Es difícil, ¿no? Resumir en una sola palabra, pero bueno, a veces se hace difícil, ¿no? Condensar. Pero bueno, un poco también la literatura, ¿no? El cuento no tiene esta capacidad de, a partir de un pequeño incidente, de algo muy condensado, traernos un montón de cosas más, ¿no? Y esto, porque son cositas muy pequeñas que tienen un significado muy poderoso y una capacidad de expansión enorme, ¿no? Fíjense Ahí que van, son cortitos. ahí van apareciendo palabras. Ahí cuando ya estén más o menos todas, o un cúmulo, la comparto y quizás eso sirve como producción ahí también. Sí, totalmente. ¿Qué, vas a leerlas o vas a compartir la pantalla? Puedo compartir pantalla directamente, pero todavía no. Ahí como falta. No sé cómo funciona el sistema que hiciste, que está buenísimo. Un fenómeno. Sí, ¿viste? No ocurrió jamás. Surfeo los mares de la web. Estuvo muy bien. Bueno, y el que quiera compartir últimas palabras también, de cómo se sintieron, quizás ya más cerrando, si les gustó. Nosotros yo dormí más o menos por la elección de los cuentos, quiero que lo sepan. Estuvimos ahí debatiendo bastante, pero bueno, ¿cuál fue la recepción también de ustedes? ¿Qué les pareció? A mí la verdad que me gustó bastante. Tipo, hoy me fijé qué taller podía elegir y dije, este parece interesante, así que dije, bueno, voy a entrar a este. La verdad que me gustó porque vimos a la literatura con otra mirada, ¿no? No es lo que estábamos acostumbrados a leer, ni a escuchar, ni a tener en cuenta. Pero la verdad que me gustó también las ideas que debatimos y que compartimos entre todos, así que me pareció la verdad un taller muy bueno, Buenísimo, me llevó gracias. muchas cosas buenas, me gustó bastante. Yo creo lo mismo, que rompe un poco con los estereotipos de la literatura y la finalidad que uno convencionalmente piensa que sirve la literatura. Lo mismo con un taller que tuvimos de arte, que se pueden hacer muchas más cosas, o sea, es una forma de expresar lo que a uno le pasa, lo que uno siente, política, sentimientos, cosas de la sociedad y demás, que están todo el tiempo viniendo a romper con los estereotipos que nosotros tenemos y la finalidad que nosotros tenemos, como leer es algo para el colegio, y en realidad hay muchas cosas mucho más fructíferas en las lecturas. Estás con el mic apagado. Ahí va. Bueno, a mí el taller en sí me pareció bastante interesante, bastante entretenido, porque justamente es otra mirada de ver un mismo tema, ¿no? Justamente de la ESI. Entonces, por suerte todos pudimos hablar, debatir, decir nuestras ideas acerca de este tema, debatir y nada, dentro de todo escuchar todas esas opiniones, ideas que hayamos intercambiado, que haya un debate, me pareció todo muy genial, divertido, espontáneo y dinámico. Y además que como somos un grupo reducido, también pudimos compartir un poco más de las ideas que tenía cada uno, así que estuvo también muy bueno eso, ¿no? No, yo lo que quería decir antes nada más era un poquitito en función a lo que estaban diciendo Rodrigo, lo que está diciendo Kiara y Sebastián. Ese era el objetivo de esta ESI y me siento orgulloso de que lo hayan interpretado así. Era llegar a la ESI por el camino de la expresión y ver todo lo que en una obra literaria, en un arte plástico, en la escultura, como se trabajó también en diferentes campañas publicitarias, en todo lo que sea comunicación, arte y visualización, llegar a interpretar la ESI y llegar a descubrir la ESI, es decir, llegar a la ESI por otro camino. ¿Sí? Hablábamos antes de lo que había docentes, tal vez más voluntarios, más fuera del marco de las décadas del 80, 90 o 70 de mi época, que se atrevían a dar educación sexual.
un poco más biologista la mirada, pero había docentes de avanzada que lo hacían. Y yo recuerdo, ¿no?, cuando contaban estas cosas, recordé mi profesor de biología de tercer año. La educación sexual, ¿saben cómo era en época de los militares? Porque este profesor era de avanzada, era un médico ginecólogo. Él dividía a los varones de una punta del aula y a las mujeres de otra. Entonces, cuando él entraba al aula y nos dividía en varones y mujeres, sabíamos lo que venía atrás en lugar de una clase de biología convencional, y era educación sexual. Y así yo también tuve esos profesores de avanzada. Pero como decía Fernando, todo también dependía de un marco, dependía de un momento histórico, dependía de una cultura. Imagínense que por suerte todo esto fue progresando y fue avanzando. Y como yo le decía a los chicos en otro taller, tengo serias esperanzas y convicciones de que esto va a cambiar y que dentro de unos años va a ser diferente, porque ustedes están haciendo un trabajo que es increíble. Como están cambiando los pibes y las pibas hoy, la mirada frente al mundo, frente a la sociedad, frente al género, realmente es maravilloso. Lo que ustedes pueden hoy hablar, decir, cómo pueden ser escuchados, cómo piensan, cómo toman decisiones, si bien todavía falta mucho con respecto a los que ya somos adultos, hicieron un gran camino. Se está haciendo un gran camino. Y es verdad que tienen también que empezar a aprovechar esas cuestiones que la ley o la vida les permitió, ¿no? Esto de que a los 10 años ustedes tengan la posibilidad de ir a un hospital, golpear la puerta y decir, quiero que me atiendan, o necesito ser atendido, o necesito que me asesoren sobre esto, y tener respuestas, eso es importante. Y si no la tienen esa respuesta, eso también es violencia, y eso también tienen que denunciarlo. Porque ustedes ya con 16, 17, 18 años se manejan solos. Y eso es importante, que sepan que tienen esos lugares donde puedan acceder y donde puedan ir y ser escuchados. Estás con el mic apagado, Paco. Bueno, ahí entré yo. Gracias. No pasó. Es el palito del mute. Bueno, gracias. Y voy a compartir pantalla. A ver qué salió. Salió un poco de todo. Me está costando descargarlo. Quiero que lo sepan. Ahí está. Primero lo descargo. Televisión en vivo, Pablo. Estamos bien. Estamos bien. No, el tramito en vivo es... Ahí está. El rating está, la gente no se va, tenemos la audiencia, estamos midiendo bien, tranquilo. Estamos viendo bien. Para que algunos participaron y otros no. Pero bueno. Fuimos poquitos, permitimos la ventana. No, este no es. No, pero este no es. Ah. Perdón, Era la de al lado. Bueno. Uy, tan grande no. ¿Qué cosa dejamos atrás para el cuidado entre pares? Ahí no solamente quedó lo de cuidados, se incluyeron los cuidados también. Importancia, miedo, la mentira, burlar, ignorar, pensamientos, tolerancia, acciones, ideas, la imposición, tranquilidad, discrepancia, sentimientos, gustos, respeto, emociones, el abandono, el vínculo, la amistad, suponer, y salió vínculo ahí un par de veces, y estos fueron... La producción fue principalmente haber leído y haber transitado la lectura y haberlo hecho como un acto social, como debe ser. Estamos acá, ¿no? Estamos muy bien, sí, la narración, ¿no? Contar historias, contarnos historias entre nosotras, entre nosotros, siempre es una buena forma también de entender, de empezar a comprender el mundo, ¿no? Y ver qué tiene para decir el otro, ¿no? Sin que el prejuicio señale, sino que, a ver, ¿qué puede decir esta persona? Y pensar. Y a partir de ahí pensar, ¿no? Uno a veces tiene
tiene a la lectura, sobre todo cuando está muy ocupado, cuando hay muchas obligaciones, como algo de obligación y de estudio. Y a veces también acceder de manera placentera nos hace ver otras cosas cuando leemos, cuando miramos una película, no sé, lo que sea, ¿no? Escuchamos una canción. Así que eso es parte del asunto. Bueno. Muy bien, no sé vos, Pablo. Muy bien, lo pudimos transitar, yo tenía ahí mis preocupaciones. Me encantó haber discutido estos cuentos con ustedes, me encantó, lo disfruté muchísimo. A veces son esos cuentos y esos relatos que andan dando vuelta por fuera de la escuela a veces. Aunque ya se están dando, todavía es como que abren mucho. Y creo que pudimos leer y analizar y comentar y discutir de forma muy amena. Así que saludo y abrazo esto, abrazo a la ESI también, la defendemos ahí como habitándola. Así que chicos, para adelante, chicas, para adelante también. Y a cerrar el año, que estén juntos, cada uno en su curso, con sus docentes, preceptores, todos traccionando para que sea de la mejor manera posible. Se extraña muchísimo la presencialidad, todas queremos volver, pero bueno, volveremos cuando estén las condiciones dadas. Así es, así es. No sé si quieren cerrar. Quiero coincidir con la dirección, ¿no? Queda grabado encima de esto, pero... No sé si quieren cerrar Facu y Ale, que estaban ahí y que participaron. Me encantó también que se animen a participar. No, yo la verdad que felicitarlos, pues estuvo muy bueno lo que hicieron. Felicitar también a los chicos y a las chicas que se animaron a dar ahí sus miradas, que son clave, o sea, con ustedes funciona esto, así que buenísimo. Y nada, un gustazo de haber podido estar acá, la verdad que me encantó. Muy bueno, che, me gustó mucho. Lo mismo, me sumo ahí un poquito a lo que mencionaba Facu, esto de que los actores principales y las actoras son los pibes, las pibas, así que como a transitar esos espacios. Lo que decía Pablo con respecto a la ESI, aunque la mejor manera de validarla es transitarla, es darle pie y felicitarlos a ustedes, que siempre que hacer un taller lleva ahí un trabajito hacerlo. Y a los pibes, a las pibas ahí que participaron bastante también. Bueno, y gracias a todos, a los alumnos y alumnas que se sumaron, que hacen estos debates maravillosos. Por ustedes armamos estas cosas. Y a los docentes, gracias por sumarse a las ideas que uno pueda tener. Visitar esta ESI, como dijo Pablo, abrazar esta ESI, porque esto está hecho para ustedes, los chicos y las chicas. Bueno, gracias a todos, a todas. Podemos desmutear y saludar ahora a todos, todas, antes de irse. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Un abrazo. Chao. Chao, chicos. Bánquenla.